En un rincón olvidado del Adriático, la Tierra no se limita a existir, se alza con una verticalidad desafiante. Donde el gris de la roca caliza se funde con el azul profundo del cielo, nace un reino esculpido por el viento y el aislamiento. No es solo un paisaje, es un refugio de eras pasadas. En la penumbra de estos bosques, el silencio es solo una ilusión, rota por el crujir de las ramas, y el eco de pisadas que evitan la mirada humana. Para encontrar este santuario, debemos mirar hacia el sureste de Europa, allí donde el viejo continente se quiebra en la accidentada península balcánica. Montenegro es un susurro de tierra comprimido entre gigantes. Hacia el norte y el este, sus fronteras se dibujan entre los picos de Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo y Albania. Es un país que se puede recorrer en un suspiro, pero cuya profundidad es infinita. Desde el nivel del mar, donde la influencia mediterránea suaviza el aire, el terreno asciende violentamente hacia los Alpes dináricos. Ubicado en una encrucijada climática y geológica, Montenegro es el punto exacto donde las corrientes cálidas del sur chocan con el aliento gélido de las cumbres del norte, creando un microcosmos único en el mundo. Es un pequeño bastión de piedra que protege el último corazón indómito de los Balcanes. La vida aquí no se mide en kilómetros de distancia, sino en metros de altitud. Los seres que recorren estas laderas deben estar adaptados a vivir en un ángulo constante, donde un paso en falso significa una caída de cientos de metros. Al apilarse hacia el cielo, el territorio permite que en apenas unos kilómetros convivan dos mundos. La base de la montaña puede estar bajo un sol mediterráneo, mientras que la cima, apenas visible entre las nubes, permanece atrapada en un invierno perpetuo. Esta orografía tan accidentada ha servido como una fortaleza natural. Ha mantenido alejadas a las grandes infraestructuras humanas, permitiendo que los ciclos biológicos sigan su curso original, protegidos por paredes de piedra inalcanzables. Mientras que en la superficie el agua escasea debido a la porosidad de la piedra, bajo tierra corren verdaderas autopistas de agua helada. Esos ríos subterráneos pueden viajar kilómetros en la oscuridad absoluta antes de estallar de nuevo en la superficie como manantiales cristalinos. La red de cuevas no son simples grietas, son vastas cámaras formadas durante millones de años por la erosión química. Algunas son tan grandes que podrían albergar ciudades enteras, decoradas con estructuras minerales que crecen apenas unos milímetros cada siglo. En ese vacío, la vida ha tomado caminos evolutivos extraños. Seres que nunca han visto la luz, despojados de pigmento y visión, dependen enteramente de las vibraciones y de la pureza de estas corrientes invisibles. No es que el hombre no haya querido entrar, es que la montaña se niega a ser descubierta. La geografía ha creado un sistema de seguridad perfecto, conductos del tamaño de un pulmón, aguas que congelan la voluntad y pozos que parecen no tener fin. Cada metro conquistado bajo esta tierra
ha sido una batalla contra el silencio y la presión. Mientras en la superficie creemos conocerlo todo, bajo nuestros pies late un gigante de piedra que aún no ha revelado su rostro. Muchos de estos valles son lo que los geógrafos llaman bolsas de silencio. Al estar rodeados por paredes de piedra caliza que se elevan verticalmente cientos de metros, el sonido del mundo exterior es bloqueado físicamente. La densidad de la roca actúa como un aislante acústico natural, creando una cámara anecoica al aire libre. Montenegro tiene regiones donde la densidad de población es mínima, pero el factor clave es su espacio aéreo. Al ser un territorio de alta montaña con corrientes de aire complejas, muchas rutas comerciales de aviación rodean estas zonas en lugar de sobrevolarlas. Sin el rugido constante de los motores a 10.000 metros de altura, el silencio se vuelve denso y tangible. A 2.000 metros de altura, el invierno deja de ser un ciclo meteorológico para convertirse en un factor de selección biológica extrema. Mientras la fauna se desplaza o entra en letargo, las coníferas de alta montaña libran una compleja batalla bioquímica a nivel celular. Para estas especies, el riesgo no es el frío, sino la cristalización del agua intracelular. Si el agua dentro de las células se congela, los cristales de hielo actuarían como cuchillas, perforando las membranas y destruyendo el protoplasto. Para evitar este colapso, los árboles activan un mecanismo de deshidratación controlada y vitrificación. Ante el descenso térmico, el árbol hidroliza sus reservas de almidón para convertirlas en azúcares solubles. Estos solutos aumentan la osmolalidad del citoplasma, bajando el punto de congelación. La resina, cargada de terpenos y polímeros viscosos, actúa como una barrera hidrofóbica que impide la propagación de cristales de hielo desde el exterior hacia los tejidos sensibles. A medida que la temperatura cae hacia los menos 20 grados, el citoplasma no se congela, sino que entra en un estado vítreo, un líquido tan viscoso que se comporta como un sólido sin llegar a cristalizar. Esta fase de vidrio detiene el metabolismo a un nivel casi basal, protegiendo las proteínas y los lípidos de las membranas de cualquier deformación mecánica. La densidad de la savia y la resina no solo es química, es mecánica. Los conductos de transporte de agua de las coníferas son más estrechos que los de los árboles de hoja caduca, lo que reduce la probabilidad de embolismo por congelación. Aquí residen maestros del tiempo biológico, organismos capaces de desafiar la entropía. Durante meses de sequía absoluta, las plantas se despojan de su humedad hasta convertirse en esqueletos minerales, protegiendo su arquitectura interna mediante la vitrificación de sus células. No están muriendo, están esperando. Cuando la primera gota de lluvia golpea la roca, la química se impone a la decadencia. En un estallido de rehidratación molecular, el vidrio se vuelve vida, demostrando que en Montenegro, incluso la fragilidad aparente es una armadura de ingeniería evolutiva. En este territorio, la fauna ha desarrollado una ecología de la oportunidad.
Mientras la flora utiliza azúcares y resinas para protegerse del clima, los animales que habitan estas cumbres han sincronizado sus relojes biológicos con estos estallidos de vitalidad vegetal. Con un vuelo errático que recuerda al de una mariposa gigante, esta ave desafía la verticalidad de Montenegro buscando su sustento en las grietas de la roca y los suelos ricos en humus. La herramienta más sofisticada de la abubilla es su pico largo y decurvado. Está diseñado para actuar como una pinza de precisión en el relieve kárstico. Gracias a un sistema de músculos retroactores en la mandíbula, puede abrir el extremo del pico mientras está enterrado en el suelo o dentro de una fisura de piedra, permitiéndole extraer larvas e invertebrados que otros competidores no pueden alcanzar. Su característica cresta no es solo ornamental. En el aire gélido de las mañanas montenegrinas, la abubilla despliega sus plumas para maximizar la absorción de radiación solar. Visualmente, su patrón de alas blancas y negras rompe su silueta contra los grises de la piedra caliza, permitiéndole desaparecer ante la vista de los grandes cazadores alados que patrullan el cielo. Bajo el denso dosel de coníferas, se libra una guerra química invisible. Las larvas perforadoras avanzan, blindadas por toxinas que paralizan a cualquier intruso. Pero el centinela de cresta ocre no reconoce el miedo. Con un pico diseñado para la disección, la abubilla localiza el pulso del parásito en la profundidad de la madera. Al alimentarse, no solo sacia su hambre, purifica el bosque. Cada extracción es una intervención vital que mantiene en pie a los gigantes de resina, demostrando que en la red salvaje de Montenegro, la supervivencia de uno es la salud de todos. Su sistema auditivo está diseñado para captar sonidos de frecuencia extremadamente baja, generados por el roce de las mandíbulas de los insectos contra la madera o la tierra. Al inclinar la cabeza rítmicamente antes de clavar el pico, la abubilla utiliza la diferencia de tiempo en que el sonido llega a cada oído para triangular la posición exacta de la presa, con un margen de error de apenas unos milímetros. Esta habilidad explica por qué la abubilla prefiere los valles con contaminación sonora cero. En un entorno donde no hay vibraciones de motores ni ruido humano de fondo, su capacidad para detectar el leve crujido de una larva de procesionaria se multiplica. El silencio de Montenegro no es solo un lujo paisajístico. Es una herramienta de caza esencial para su supervivencia. En ella, la naturaleza de Montenegro ha esculpido una contradicción perfecta. Un plumaje que evoca tierras lejanas, pero un instinto forjado en la dureza de los Alpes dináricos. En Montenegro, la vida de un anfibio es una lucha contra la gravedad y la evaporación. Muchas de estas especies han desarrollado una fisiología de alta montaña. Sus extremidades suelen ser más robustas, y sus dedos poseen superficies adhesivas más desarrolladas, permitiéndoles trepar por paredes de roca húmeda y musgo en pendientes casi verticales. No son solo nadadoras, son escaladoras que patrullan las cascadas efímeras que brotan tras el deshielo. En ciertos lagos aislados por la orografía de Montenegro,
se observa un fenómeno de aislamiento genético. Al no tener depredadores terrestres en islas o zonas muy remotas, algunas poblaciones han desarrollado tamaños superiores a la media. Además, su pigmentación actúa como un termostato. Poseen la capacidad de oscurecer su piel mediante la dispersión de melanóforos para absorber más radiación térmica durante los breves y fríos veranos alpinos. En las gélidas corrientes que brotan de la roca kárstica, la solubilidad del oxígeno es máxima. Las ranas han perfeccionado la respiración cutánea. Su piel es una red hipervascularizada de capilares situados justo debajo de una epidermis extremadamente delgada. Cuando se sumergen, el oxígeno disuelto en el agua cruza por difusión pasiva directamente hacia su torrente sanguíneo. En las temperaturas extremas, donde el metabolismo se ralentiza, este sistema es tan eficiente que la rana puede renunciar por completo a sus pulmones. Es una simbiosis total con el medio líquido. El animal se convierte, literalmente, en parte del río. Pero esta capacidad tiene un precio: la vulnerabilidad absoluta. Al ser una membrana permeable diseñada para absorberlo todo, su piel no tiene filtros contra los contaminantes. Esto las convierte en el indicador biológico más crítico del ecosistema. Si el complejo sistema de filtración natural de la piedra caliza se ve alterado por la actividad humana o el cambio climático, ellas son las primeras en sentirlo. Una población de ranas que calla es el diagnóstico de un río enfermo. En Montenegro, la ausencia de su canto no es solo silencio. Es una señal de alarma de que el corazón invisible de la montaña ha dejado de filtrar la vida. Son el eslabón más delicado de una cadena forjada en el frío y el aislamiento. Un recordatorio de que, en la naturaleza más salvaje, la verdadera importancia no se mide por el tamaño, sino por la capacidad de ser el espejo de la salud del mundo. Mientras su piel siga traduciendo el oxígeno de los ríos, y sus voces sigan rebotando en las paredes de los cañones, sabremos que el corazón de Montenegro permanece puro. Si la abubilla es el centinela del aire y la rana la guardiana del agua, la marmota es la arquitecta del subsuelo. En Montenegro, estas criaturas han perfeccionado el arte de la supervivencia extrema mediante la gestión del tiempo y la energía. La marmota no sobrevive al invierno de Montenegro luchando contra él, sino rindiéndose ante él de forma calculada. Habita en las laderas pedregosas y praderas alpinas, donde el suelo kárstico le permite excavar sistemas de túneles que son verdaderas fortalezas térmicas. Durante 6 meses, la marmota entra en un estado de biostasis. Su temperatura corporal cae de los 37 grados hasta igualar casi la temperatura de la madriguera, unos 3 grados. Su corazón, que normalmente late a 100 pulsaciones por minuto, se ralentiza hasta apenas 5 latidos. Cada 15 días, su cuerpo realiza un esfuerzo metabólico masivo para calentarse durante unas horas, evitando que los tejidos se congelen o se acumulen toxinas, para luego volver a caer en el letargo.
Es una de las hazañas energéticas más complejas del reino animal. A diferencia de otros roedores, la marmota alpina aprovecha las fisuras naturales de la caliza para cimentar sus hogares. Sus madrigueras tienen secciones diferenciadas, túneles de verano más superficiales y cámaras de invierno situadas a más de 3 metros de profundidad, por debajo de la línea de congelación del suelo. Sellan la entrada con una mezcla de tierra, excrementos y piedras, creando un microclima estable e inexpugnable. En las breves semanas del verano, cada bocado es una decisión estratégica. La marmota no busca solo saciarse, busca la química exacta que le permita sobrevivir a la congelación. Selecciona con precisión las hierbas cargadas de ácidos grasos poliinsaturados, integrándolos en su propio tejido para crear una armadura líquida a nivel celular. Es una carrera contra el reloj. Debe transformar el verde de las praderas en un aceite vital que mantenga su corazón latiendo cuando el mundo exterior se vuelva puro hielo. En este lugar el alimento es la medicina que evita que la vida se quiebre bajo el peso del frío. La marmota es la guardiana de los ciclos invisibles. Su silencio invernal es el precio de su presencia estival, un pacto de paciencia con una tierra que no perdona la improvisación. Cuando la nieve se retire y los valles recuperen su voz, ella será la primera en anunciar que Montenegro ha despertado una vez más. Montenegro es un reino donde el silencio tiene peso y el tiempo se mide en el goteo constante del mineral líquido en las catedrales subterráneas. Es una fortaleza de roca que guarda en su interior el secreto de los ríos que no conocen el sol, y de valles donde el ruido del progreso nunca ha logrado cruzar la frontera de piedra. Montenegro no es solo un lugar en el mapa, es un evento geológico que aún no ha terminado. La Tierra se apila hacia el cielo en un desafío constante a la gravedad, recordándonos que el mundo, en su estado más puro, es una arquitectura de contrastes. En cada expedición, buscamos entender la química y la resistencia de la vida. Formar parte de esta comunidad nos ayuda a seguir documentando estos ecosistemas antes de que cambien para siempre. Haz clic en el botón de suscripción y mantén viva la llama de la curiosidad científica.